Bienvenidos, amigos de Galileo Arms. En el día de hoy vamos a hablar del AK-12, un fusil que en teoría iba a venir a modernizar a las Fuerzas Armadas rusas a unos niveles nunca antes vistos y ponerlo a la par de las Fuerzas Armadas estadounidenses, europeas, las últimas Fuerzas Armadas de la OTAN. Como podéis apreciar, estamos observando un AK-12, pero los más avispados ya os habréis dado cuenta de que es un poco diferente, parece un prototipo, ¿no? Y efectivamente, es uno de los prototipos de AK-12 presentados durante los años 2013-2014, que en teoría iba a ser la adopción definitiva del AK-12. Tenemos un nuevo cajón de mecanismos, tenemos un selector de fuego puesto en una posición mucho más vertical, mucho más encima de la tradicional. Tenemos un arma mucho más sellada, un cañón flotante, guardamanos nuevos, culata, un rail integral. Es decir, venía a modernizar un poco los errores que tenía el AK-74 en el pasado, ¿no? Sobre todo a nivel de el rail, el problema de poner ópticas. Pero sin en cambio, llegamos a la guerra de Ucrania y aparece este modelo, un nuevo modelo que nos recuerda mucho más, muchísimo más al AK-74 tradicional. Sí que es cierto que seguimos teniendo un guardamanos flotante, un cañón flotante, pero el selector de fuego sigue siendo muy similar al AK-74 tradicional. Tenemos una nueva culata muy parecida a la culata tipo M4, un nuevo cargador con un corte en la parte inferior para poder apoyar, pero claro, nos preguntamos, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Pues la respuesta es política. Durante el 2014 se introducen una serie de sanciones que afectan a la compañía Kalashnikov, y esta es comprada básicamente por el Estado ruso. Y el Estado ruso dice, oye, nos falta un poco de dinero, vamos a ir un poco más tradicionales, ¿no? Vamos a ir un poco más tradicionales y vamos a buscar una AK un poco más cortita, ¿no? No tan nueva. Como podemos apreciar, el AK-12 deriva evidentemente del AK-74, que aparece ya de primeras en el año 1974, como indica el nombre, aunque es un desarrollo de los años 70, con un nuevo cartucho, un 5.45 x 39 milímetros, y presentada en la guerra de Afganistán. Es la primera guerra en la cual interviene y donde se empieza a ganar la reputación de ser un arma pues tremendamente efectiva. Como podéis estar observando en este momento, hay diferentes variantes, ¿no? Se incorporan diferentes variantes. El AK-74 con su culata colapsable, plegable, con una ranura en el cajón de mecanismos para que se quede bien plegada. Atentos a esto porque luego en el AK-12 final veremos que hay ciertos, digamos que problemas al respecto de la capacidad de ser capaces, si me permitís, de plegar la culata en el propio fusil, y empieza a ganarse mala fama en parte por su nuevo cartucho, el cartucho 5.45 x 39 milímetros, del cual ya hablaremos más adelante seguramente en algún otro vídeo. Un cartucho realmente efectivo, creado a imagen y semejanza muy similar al 5.56 x 45 milímetros de la OTAN, que intenta replicar un poco los efectos trayectoria tensa, capacidad balística tanto externa como interna. En definitiva, un muy buen cartucho. Para mí los que me seguís por Twitter, yo creo que lo podemos afirmar, que es uno de los mejores cartuchos que existen. Posteriormente, en los años 80, el AK-74 se sigue modernizando. Tenemos pues unos nuevos plásticos que aparecen. En este caso es curioso porque es un plástico morado, no es precisamente... Los soviéticos intentaron crear un polímero, pero les salió un polímero un poco morado, ¿no? En inglés plum, que básicamente significa ciruela, ¿no? Es precisamente pues de ese color. Hay quien dice que fue simplemente porque les salió así, otros porque lo buscaron porque el color negro es un color que no se encuentra en la naturaleza y por lo tanto sirve mejor para camuflar un poco más el arma o romper un poco el contorno, pero en definitiva es así. Por lo tanto, durante los años 80 las modernizaciones son a nivel de cambiar un poco madera por plásticos, intentar modernizar un poco más el arma. Posteriormente, en los años 90, el paraíso para algunos comunistas se derrumba, la bandera soviética se retira del Kremlin, se alza la bandera rusa y eso significa otra vez política.
significa política, significa va a haber un recorte de gasto y las modernizaciones futuras, ¿no? Diferentes proyectos que se trabajaron en los años 80 no van a poder continuar hacia adelante. Tales proyectos, en este caso diferentes fusiles, como pueden ser el AEK-971, con un contrabalanceo que va a permitir disparar en automático de una manera bastante aceptable, o el AN-94, con un sistema de poleas, no sé quién narices inventó esto, para producir ráfagas de 2 disparos de una manera muy efectiva y controlable. Posteriormente se adopta el AK-74M, va a ser una modernización del AK-74, tenemos una culata plegable, a imagen y semejanza del AK-74, pero mucho más ergonómica. También tenemos una mira incorporada al cajón de mecanismos, porque como he dicho muchas veces, el gran problema del AK-74 es la capacidad para poner ópticas en el rail. Es una tapa que se queda muy suelta, por lo tanto siempre hay muchos problemas de pérdida de cero. En el cajón de mecanismos no tenemos eso. Por lo tanto aparece el AK-12, que viene a sustituir por diferentes problemas, modernizar diferentes problemas. El primero de ellos, guardamanos, para tener un cañón flotante. El segundo de ellos, muy importante, la capacidad de poner ópticas sobre el rail, el no tener un rail lateral en el cajón de mecanismos, sino tener la capacidad de poner ópticas. Este va a ser el arma principal, el arma prototipo que se va a diseñar, un arma nueva, sellada, totalmente innovadora o más innovadora respecto a la actual adoptada, que va a suponer un cambio importante respecto al anterior AK-74. ¿Para qué? Para poner a Rusia de una manera a la par, ponerla a la par de las Fuerzas Armadas Occidentales, como por ejemplo su archienemigo primero, que es Estados Unidos, donde se han ido adoptando, modernizando de diferentes maneras o diferentes versiones, el M4, el MK18 o el M16, para poder adoptar pues, el uso de ópticas, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, los soldados rusos pues, siguen estando pues, desplegados en diferentes teatros de operaciones, y el AK-12 no llega. El AK-12 con los problemas que tiene no llega de momento, no pasa de la fase prototipo y se empiezan a adoptar diferentes kits del mercado, en este caso accesorios, como pueden ser los kits Zenitko y los Spetsnaz, diferentes fuerzas de operaciones especiales rusas empiezan a adoptarlos y modificar sus AK-74 a medida de estos, donde el principal objetivo es tener la posibilidad de poner ópticas. También se modifican las culatas, hacerlas cada vez más parecidas a las culatas tipo M4, telescópicas para poder modularlas un poco más y que sea algo más ergonómica para el operador según sus gustos, y también la posibilidad de incluir raíles alrededor del cañón para poder poner diferentes accesorios como láseres, como linternas, etc. Uno de estos accesorios será el rail Zenitko. En este caso, como podemos observar, es un rail que parte del guardamanos inferior, lo que consigue una firmeza muy pronunciada y muy buena, algo necesario para el AK-74. Pero claro, es algo que Rusia no supo ver y quiso optar por otra solución. Como podemos observar, el AK-12 en Ucrania dista mucho de los prototipos e incluso también de los AK-74 modernizados. La primera noticia que a mí me sorprendió es que los AK-12 portados por fuerzas rusas, en este caso es una imagen de un soldado ucraniano con un AK-12 capturado, es que los AK-12 van en su mayoría pelados, es decir, creas un nuevo fusil de asalto con un rail para poner ópticas, pero sin en cambio no pones ópticas. Yo personalmente no le encuentro el sentido, aparte de gastar el dinero en una nueva arma. No tiene, en mi opinión, mucho sentido. Otro de los problemas que estamos teniendo bastante importantes con el AK-12 es el selector de disparo. El AK-12 utiliza un cajón de mecanismos muy parecido al AK-74, donde han querido introducir una ráfaga de 2 disparos. ¿Cuál es el problema? En mi opinión es que se queda pequeño, se queda muy suelto y literalmente el selector se pasa. Es decir, ahora tienes como una doble empuñadura. No sé, igual puede ser útil para la época invernal rusa, quién sabe. Otro problema importante son los guardamanos, mucho movimiento. Con todo, lo están poniendo a caldo las fuerzas especiales rusas, no yo. Es decir, las fuerzas especiales rusas, los diferentes soldados rusos, en los diferentes grupos de Telegram, están poniendo bastante en entredicho el AK-12, el nuevo fusil de asalto. Y en muchos casos se prefieren un AK-74 modernizado, por ejemplo con un kit Zenitko. Y ahora os preguntaréis, ¿y cuál es la solución a este problema?
Pues la verdad es que es complicada. En mi opinión, las fuerzas rusas van a continuar utilizando, perdón, el AK-74 modernizado, las variantes como el AK-105 que estáis viendo en la imagen, la variante carabina del AK-74, y tirarán por ahí. El AK-12 tiene un problema de diseño importante debido a las restricciones políticas propias que ha hecho el Kremlin. Es así, esa es la auténtica realidad que estamos viendo. A mí personalmente me ha recordado muchísimo al problema que tuvo el ZML en las Fuerzas Armadas Españolas. Con todo el AK-12, no parece que sea un fusil que precisamente vaya a quedarse. Se tendrá que quedar en parte debido a que las Fuerzas Armadas rusas, su presupuesto va ciertamente corto en cierta manera, pero eventualmente tendrán que reformarlo, tendrán que retocarlo, tendrán que crear algún kit especial para reformarlo, porque es algo así, algo parecido un poco a lo que ocurrió con Gran Bretaña, con su L-85 a uno que era pues un auténtico fracaso, ¿no? Y tuvo que venir Heckler Koch a repararlo. Es así, esa es la auténtica realidad que estamos viendo hasta el momento. El AK-12, en mi opinión, se ha convertido en un tipo de fracaso del siglo XXI, o el fusil en este caso del siglo XXI, que está teniendo más problemas, que los va a seguir teniendo si no ponen solución a esto, y queda en manos de Rusia. Es así, es mi opinión. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis a dar like, a suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.